Pues café listo y caja de herramientas abierta. Hoy vamos a destripar uno de los mayores bloqueos al aprender este idioma tan peculiar, porque resulta que, en el fondo, dominar su estructura es literalmente como armar un mueble de IKEA. Totalmente. Y, a ver, voy a soltar una afirmación que suena bastante atrevida, pero esa regla del B2, que parece rarísima al principio, en realidad da superpoderes. Permite construir frases súper variadas sin sonar monótono en ningún momento. Eso promete bastante, la verdad, porque cuando empezamos con un idioma nuevo, la mente hispanohablante, o incluso si tenemos nociones de francés o inglés, pues tiende a fijar las piezas siempre en el mismo orden: sujeto, verbo y el resto. Claro, y tiene toda la lógica, pero con el sueco el mueble se arma distinto. O sea, imaginemos que podemos cambiar las piezas de orden para darle estilo al salón, ¿no? Poner un cojín aquí o una lámpara allá, pero el tornillo principal, que es el verbo, siempre, obligatoriamente, va en el agujero número 2. Es inamovible. Ya, pero es que, a ver, un momento. Si pensamos en inglés, she lives, o en francés, elle habite, el sujeto suele ir pegadísimo al verbo, al principio de la frase. Es como un bloco de cemento. Romper eso suena del todo antiintuitivo. Lo parece, sí, hasta que miramos cómo construimos las preguntas en inglés. Si decimos, where do they live? La palabra where toma el primer puesto y el verbo auxiliar do se cuela justo en la segunda posición. Ah, fíjate. El inglés conserva ese mecanismo en las preguntas, pero el sueco lo hace todo el tiempo. Exactamente, todo el tiempo. Y ojo que el alemán también comparte esta regla de la segunda posición, el famoso B2. Aunque bueno, el sueco es bastante más amable. En alemán a veces el verbo sale volando al final de la frase en las subordinadas, y el sueco nos ahorra esa gimnasia mental. Menos mal, ¿eh? Un dolor de cabeza menos. Pero si abandonamos la caja de IKEA por un segundo, ¿qué ventaja tiene obligar al verbo a quedarse clavado siempre en el segundo lugar? Pues es una cuestión puramente de ritmo y de énfasis. Mantener el verbo en la segunda posición crea una cadencia constante, como el latido de un corazón. Esto permite poner la información más importante al principio de la frase, ya sea el tiempo o el lugar, para darle prioridad total sin que se pierda el hilo. Se sabe que la acción llega siempre en el segundo golpe de voz. Tiene toda la lógica. Pues vamos al taller a ver ese latido en acción. Frase básica. Ella vive en Estocolmo. En sueco se escribe Humbur y Stockholm, y la pronunciación aproximada sería Johnbur y Stockholm. Bueno, técnicamente hay que matizar que esa primera posición no siempre equivale a una sola palabra. Puede ser toda una locución entera, de tiempo, pero el verbo va justo después. En el ejemplo tenemos el sujeto en el 1, John, y el verbo en el 2, bur. Vale, entiendo. Imaginemos que queremos darle ese énfasis que comentabas y empezar por el tiempo para decir, ahora ella vive en Estocolmo. La palabra ahora se escribe nu y se pronuncia tal cual, nu. Mi instinto aquí me pide traducir literalmente y decir nu John Bur. Ahí suena la alarma de IKEA. Si hacemos eso de poner nu y luego John, el verbo bur es empujado sin piedad a la tercera posición. Así que, para mantener el latido intacto, hay que alterar ese bloque inicial. Claro, el tornillo no entra. Pues si nun ocupa el puesto 1, el verbo exige el 2. Así que el sujeto no tiene más remedio que apartarse. Quedaría nu bur John y Stockholm. Anda, el sujeto y el verbo se han invertido. Esa es la famosa inversión. Al empezar con el tiempo, el verbo se queda anclado y la frase fluye de forma completamente natural para un nativo. ¡Qué bueno! Y supongo que para una pregunta tipo ¿dónde vive ella?, usando la palabra dónde, que se escribe bar y se pronuncia bar, el mecanismo es idéntico. Bar, bur, John. La interrogativa al inicio y el verbo imperando en el 2. Oye, viendo esta estructura tan particular, ¿y esto lo hacen también en noruego? Por supuesto. Es un rasgo profundamente escandinavo. Mantener ese compás inamovible es vital en toda la región. Pues para sonar con auténtico acento nórdico, el truco es atreverse a empezar las frases con el tiempo o el lugar, invirtiendo el sujeto para dejar al verbo en paz en su puesto número 2. Toca guardar las 3 piezas de hoy. La primera, nu, que significa ahora. La segunda, var, para preguntar ¿dónde? Y la tercera, bor, que suena bur, que equivale a vive o habita. Y en el próximo montaje de piezas descubriremos por qué en Suecia a veces la gente aspira aire hacia adentro de forma bastante brusca solo para decir que sí.
Madre mía, un fenómeno que hay que escuchar para creer. Antes de cerrar las herramientas por hoy, queda una reflexión interesante. Si el verbo, que es la acción pura, actúa como el ancla inamovible de todo el idioma, pues dice bastante sobre la mentalidad de la cultura que lo habla. En una sociedad célebre por valorar el orden y el pragmatismo, asegurar siempre la acción antes de perderse en los detalles es sencillamente su forma de ir directo al grano.